Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? Que Dios les bendiga. Pues vamos a continuar con esta serie que llevamos en curso que tiene que ver con la identidad. Hemos dejado una semana de espacio y para mí se me ha hecho como eterno. Me parece como si no los hubiera visto ya en bastante tiempo. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta serie que es la identidad. Y bueno, pues como hemos estado tratando estudio tras estudio, e incluso vimos un primer bloque que tiene que ver con las emociones, quiero mencionar algo que es de suma importancia. Y, y el caso es de que nosotros no debemos de tomar las emociones como algo negativo o algo malo que esté en nosotros. La situación no es deshumanizarnos, o sea, volvernos duros, sin afecto, volvernos odiando o ver las emociones, un punto negativo como algo que debamos de exterminar dentro de nosotros. Las emociones fueron dadas por parte de Dios como parte del ser humano. Entonces, en ese sentido, podemos ver que no es algo malo dentro de nosotros, pero que sí debemos de gestionarlas, ¿no? Las cosas que se vieron afectadas con una caída fue precisamente las emociones, el cómo gestionarles. Y la situación es de que nosotros como clientes debemos de gestionarlas y sí tener cuidado de que no sean las emociones la fuente de partida para fijar nuestra identidad. ¿Por qué menciono esto? Porque la época en la que vivimos, generalmente las emociones o los sentimientos han ocupado un lugar central en cómo las personas se perciben. Vea que acabo de mencionar, en la actualidad las emociones han pasado a tomar un lugar central en cómo las personas de alguna manera se identifican o se definen. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado la siguiente frase que dice Juan Cruz la silla? Eres lo que sientes. Eres lo que sientes. Ahora, esa frase nosotros la podemos llamar desde lo ridículo hasta algo que no es tan ridículo y que es muy real a nuestra manera de vivir que allá. Por ejemplo, ¿qué es lo que sientes? Es lo que se generalmente se anuncian, no a lo mejor abiertamente, pero ¿qué tal esas personas que se sienten perro, pero en realidad no lo son? O sea, vamos de lo ridículo a un punto de partida donde no suena tan ridículo, pero sí es más familiar en nuestra relación. Porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido amados? Y muchas de las veces no es verdad. Entonces, el asunto es de que muchas veces sentimos situaciones y sobre todo asumimos que es algo verdad porque lo sentimos, pero no necesariamente es algo verdadero. El hecho que tú sientas una emoción tan real en tu vida no quiere decir que realmente sea verdadero en tu vida, ¿no? Como lo que acabo de mencionar, muchas veces cuando hablas con creyentes asumen que no son amados por Dios. Sin embargo, eso no es la realidad, ¿cierto? Ahora, muchas personas sin darse cuenta están construyendo su identidad en base a las emociones. Y las emociones son reales, son verdaderas, pero no es una fuente fiable para establecer nuestra identidad. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, son variables, ¿no? Y de hecho, las emociones en nuestras vidas son influenciadas por circunstancias externas de las que estamos viviendo. Por ejemplo, una persona puede experimentar tristeza o desamparo o inseguridad al perder su trabajo. Entonces, tiene una experiencia en el sentido o en el terreno emocional por una circunstancia que está pasando a su alrededor. Entonces, vean cómo las circunstancias que están a nuestro alrededor juegan un papel importante en cómo muchas veces nosotros nos sentimos. Y ahí es donde la madurez de nosotros como creyentes nos va a traer estabilidad, porque vamos a descubrir, o de hecho lo hemos estado haciendo, de que hay circunstancias en las que nosotros como creyentes o incluso personajes bíblicos atravesaron, pero a pesar de que las circunstancias fueron reales, no movieron, perdón, no movieron su estado anímico, ¿no? O en ese sentido sus emociones. Pero hay muchos de los casos que suele darse el caso, ¿no? Como vamos a ver el día de hoy, muchas personas que se sienten abandonadas por Dios, no es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que puede
¿qué podemos decir respecto a la perspectiva bíblica? ¿Cuál es la perspectiva bíblica respecto a nuestra identidad y la seguir? Un punto bíblico que podemos observar es que las emociones nunca, o mejor dicho, no deben de jugar el papel principal para fijar nuestra identidad, sino lo que define quiénes somos lo ha establecido Dios. Entonces, la identidad que cada uno de nosotros tiene está en relación a nuestra comunión y a que Dios ha dicho de nosotros. Eso es importante porque una persona puede, como decíamos, no sentirse amada por Dios, pero emocionalmente puede sentirse así. ¿Por qué? No le va bien, está pasando una situación difícil, de por X cosa, y puede asumir que Dios lo está castigando y que Dios no lo ama, pero es muy alejado de la realidad como vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la situación bíblica? Que nosotros debemos de decidir nuestra identidad y quiénes somos de acuerdo a lo que Dios ha establecido y lo que Él ha dicho respecto a quiénes somos en Cristo. Por ejemplo, muchas personas se sienten rechazadas. Se sienten rechazadas, pero en realidad pueden ser amadas. Muy bien. Eh, Sabemos que hay ciertas edades, tanto en hombres como mujeres, que sufrimos cambios en nuestro cuerpo, nuestras hormonas y todo. Y hay una etapa donde las mujeres, pues a lo mejor, están atravesando por una situación de cambios y resulta que el marido muchas veces asumimos que no nos quiere. No nos quiere, ¿por qué? Porque la vemos más distanciada, la vemos indiferente, pero cuando nos damos cuenta que estamos atravesando por una situación biológica natural, entonces nosotros podemos asumir que sí lo bien, ¿no? O sea que a una circunstancia que me está bloqueando, que hay cierto distanciamiento, pero eso no significa que realmente no nos amen, ¿no es cierto? Entonces es como nosotros muchas veces podemos sentirnos rechazados, pero en realidad ser amados. Y eso mismo ocurre en nuestra vida espiritual con Dios. Ciertamente Dios permite que atravesemos por situaciones difíciles, pero no quiere decir que Dios no te ame. O muchas veces asumimos como Dios no me dio lo que yo quise, entonces está enojado conmigo. Pero no, esa es muy alejado de lo que realmente es la creída. Otro caso podemos ver, una persona se puede sentir débil, pero en realidad es fuerte de Cristo. Y de hecho, nosotros como cristianos entendemos que nuestra fortaleza está en Dios. Nuestra comunión con Dios es el que nos lleva de fortaleza en medio de las situaciones difíciles en las que vivimos. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Nos podemos sentir débiles cuando en realidad en Cristo somos más que vencedores. Cualquier circunstancia la que podamos estar atravesando. Otro punto, muchas veces pudiéramos sentirnos perdidos. No sé, es que me siento, sí, es que aquí se me falta. Nos sentimos perdidos y, pero en realidad, una persona, no sé, que generalmente si es, nos ha pasado, a veces cuando nos sentimos perdidos, no sabemos qué de la situación. Y esa está, ven que nos hubo algo de escuela y eso. Bueno, Vico el mayor dice, papá, ¿cuál es el propósito de dicho? O sea, ¿cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestra conclusión? ¿A qué venimos aquí? Y esa es una pregunta natural que podemos tener nosotros, pero muchas veces con personas ya maduras, adultas, pues tenemos una proyección de vida, ¿no? Sabemos qué queremos hacer y nos dedicamos a desarrollar, pues como decimos normalmente, nuestro proyecto de vida. Aunque en realidad todo ese proyecto nosotros decimos para Dios que dispone, ¿cierto? Porque todo está en la soberanía de Dios. Pero muchas veces nos podemos sentir perdidos, cuando en realidad Dios tenemos un propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos? Miren, hay un mandamiento que se conoce como el mandamiento cultural, que está en Génesis 1, 16 al 28. Probablemente a lo mejor no lo hayamos escuchado en alguna otra ocasión, pero cuando nosotros hablamos de cultura, y nosotros lo hemos hecho muchas veces aquí y así, y hemos dicho que pues la cultura de este mundo no es una cultura pues, loable,
valores cristianos y que nosotros como cristianos no debemos de tener este esquema para pues, la manera de vivir. Pero pensar de esa manera también no significa que toda la cultura sea mal, sino que cuando Dios creó a Adán y Eva, digo, multiplicados y llenad la tierra, indicaba también un mandamiento cultural, donde cuando tú lees la Biblia te das cuenta que Dios te dio habilidades y capacidades para hacer cosas de hierro, a otros para hacer cosas dando el arte musical, y al final vemos que Dios estaba en esa cultura, en el sentido de que Dios hizo a Adán y Eva para que desarrolláramos una sociedad y una cultura, pero una cultura con los valores que viene de parte de Dios hacia nuestra vida. Pero resulta que por la caída, todo se afecta, incluso también la cultura, todos los valores, ese pensamientos, quiénes somos y relación con Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando viene Cristo sin carne y viene a ver el Evangelio, ¿cuál es el propósito? Otra vez regresamos al principio original. Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestros valores para que culturalmente manifestemos la imagen de Dios aquí en la tierra. Entonces, una de las cosas que vemos es que nosotros entonces tenemos un propósito en la vida. Y es ahí donde nosotros debemos de ver que el propósito lo encontramos en el Evangelio, donde otra vez volvemos al punto de partida, que es Dios en conexión con la humanidad de una manera directa, ahora a través del Evangelio por medio del Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos propósito, aún cuando muchos de nosotros pudiéramos atravesar un panorama oscuro de nuestra vida y sentir que estamos perdidos. Y yo creo que en más de uno nos hemos encontrado ahí, donde no vemos sentido porque vemos un panorama gris, oscuro, todo a nuestro alrededor no está funcionando, vemos que estamos pasando por una etapa difícil de nuestra vida y pensamos que no hemos tenido propósito, andamos, como dice, como gaiquina de esta vez. Mis cenas está crecen, horrible, goteándose por todo, y muchas veces sí, estudiamos. Entonces, ¿qué es? Pasa eso, ¿qué podemos nosotros empezar a ir asumiendo? Que debemos nosotros distinguir lo que sentimos de lo que somos. Por eso el título, no somos lo que sentimos. Porque muchas personas pueden sentirse de una manera que ya no somos, como hemos estado explicando. Entonces, nosotros como cristianos debemos de distinguir estas dos cosas. Una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que realmente somos. Hermanos, nunca a través de la historia nos hemos encontrado que el hombre ha tomado los sentimientos un punto de referencia de dirección. O sea, ahora son los sentimientos, de acuerdo a cómo tú te sientes, la toma de decisiones fiable para el ser humano. O sea, y sabemos que esto es lo que ahorita, por eso el mundo se da de cabeza. ¿Por qué? Porque nunca en la historia los sentimientos como ahora han sido un punto de referencia respecto a direccionar a la humanidad. Y es ahí lo peligroso de lo que estamos por nosotros como cristianos debemos de distinguir lo que sentimos de lo que somos. Realmente pudiéramos compensar que pues al final no son buenos como cristiano porque no me siento bueno, no me siento bueno, pero puedes no sentirte y si le vamos a ser hijos de Dios. Estamos hablando de un creyente genuino, ese contexto. Ahora vamos a responder, porque aquí surge una pregunta. ¿Qué ocurre cuando la identidad se fundamenta en la verdad? ¿Qué ocurre cuando la identidad se fundamenta en la verdad? No en base a un sentimiento, sino en base a la verdad, lo que Dios ha dicho que somos. Bueno, viene a nuestra vida seguridad, trae a nuestra vida firmeza, ¿no? Trae a nuestra vida libertad. O sea, cuando nosotros fundamos nuestra identidad en base a la verdad de lo que Dios ha dicho, trae a nuestra vida todo eso. Miren, muchas veces en nuestra vida, obviamente nos pudiéramos a lo mejor sentir de una manera distinta a lo que la Biblia asume que somos. Generalmente, día a día, pudiéramos experimentar, me siento de una manera en la que obviamente no está alineado a lo que Dios dice que soy. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer?
Yo debo de alinearme a lo que la Biblia dice que yo soy y no de acuerdo a cómo yo me siento. No importa qué tan real sea ese sentimiento. A nosotros debemos de asumir lo que la Biblia dice respecto a mi persona, ahora y de Cristo. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, la vida de David. La vida de David es como la de un creyente, que muchas veces asumimos que no nos ama a Dios cuando en realidad es fuera de lo que la Biblia nos enseña. David experimentó también el abandono de Dios, pero vean, en el ambiente de emoción, porque según su perspectiva emocional, Dios lo había abandonado. Él escribió en el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Yo creo que esa misma oración nosotros nos podemos identificar. ¿Por qué? Porque asumimos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado. Ahora, la pregunta es, ¿eso será acaso real? ¿Acaso Dios abandona a sus hijos? No, bueno, una cosa es que nos abandone y otra cosa es que nos discipline. Pero la Biblia no dice que nos abandona. De hecho, ahorita vamos a mirar algunos textos donde Dios, vemos como Dios, que cuando tiene un afecto especial para nosotros, sus hijos, pero no dice que nos abandone. Puede disciplinarnos, pero no abandonarnos. Y en la perspectiva emocional de David, él estaba experimentando ciertas situaciones en su vida, en las cuales él asumió que Dios lo había abandonado. A lo mejor porque las cosas no salían como él esperaba. Y eso puede muchas veces replicarse en nuestra vida personal. Porque en nuestra vida personal, cuando haces planes, tienes proyectos, o a lo mejor nos casamos y nunca esperabas que te fuera como desañe. Dices, no, pues algo hice mal que Dios amaba. Algo hice mal que de alguna manera Dios te estoy pagando todo lo que hice. Y de alguna forma llegamos a pensar que y de una manera inconsciente que entonces yo debo de portarme bien para ser aceptado por Dios. Fíjense cómo ese pensamiento nos lleva al decir eso. ¿Por qué? Porque entonces si yo me porto bien, me deben ir bien. Y que eso es algo que la Biblia no enseña. Ciertamente en el Antiguo Testamento no encontramos el Deuteronomio que dice que si tú obedeces, sí vas a tener una bendición. Pero ya en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento, bajo el pacto de la gracia, no vemos muy bien, o sea, no vemos que eso siga actuando de una manera como en el Antiguo Testamento. Porque vemos a los apóstoles, que eran hombres santos, en el buen sentido de la palabra, y cómo les iba. Mira al apóstol Pablo, después de nuestro Señor Jesucristo, los teólogos dicen que no ha habido otro hombre como el apóstol Pablo, con tal entendimiento que él tenía tras las escrituras. Y él que dijo, también, o sea, no siempre la bendición de Dios está sobre su vida constantemente. Dios permite un momento dado atravesemos situaciones para ir trabajando en nuestra vida. Entonces, el asunto es que muchas veces llegamos a deducir cosas que no son muy bíblicas. Y este es un punto. Me está yendo mal, Dios tiene que estar enojado conmigo. Y no es así. Porque vamos a ver cómo la Biblia de alguna manera nos enseña que Dios tiene un afecto especial para nosotros. Sí. Ahora, este afecto no está basado en algo bueno que tú hayas hecho. Que el afecto que Dios tiene para la humanidad en general y también para nosotros como creyentes no es motivado por algo bueno que tú hayas hecho. O sea, que no es algo que sea, ¿sabes qué? Pueda recompensar porque oraste toda la semana. Es que te voy a recompensar y voy a dar el aumento en tu trabajo porque estás sometido a la autoridad de la iglesia o de la política esposo o viceversa. No has amado a tu esposa con Cristo al 10. Entonces, si vas a eso, te voy a ver. No, bien, la Biblia nos enseña que Dios, de una manera voluntaria, ha derramado ese afecto de gracia sobre nosotros. No es algo meritorio que nosotros hayamos hecho para de eso. Y es este el punto principal donde nosotros como creyentes debemos de fundamentar nuestra vida. ¿Por qué? Porque emocionalmente nosotros somos muy variables, muy variables.
Y cuando nosotros pretendemos a controlar nuestras emociones, entonces estamos aprendiendo a madurar en nuestra vida como cristianos. Un ejemplo de eso es de que muchas veces tomamos decisiones de acuerdo, como hemos dicho, a cómo decir. Hoy me voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, he trabajado mucho, estoy cansado, o no tengo ojito y hoy yo siento hablar al hermano. ¿Por qué? Porque hizo algo que me ofendió y cosas no siento aceptamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando decisiones en base a cómo nos sentimos y no en base al mandamiento divino. Todo dice, perdona, ama, y todo lo que nosotros ya hemos visto a lo largo de las se ve que dice, dice, por lo cual estoy seguro, es una seguridad de que ni la muerte ni la vida, ni ande incontestables, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que habla nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús. O sea, que ahora Dios ha hecho un pacto o ha vertido un compromiso de gracias sobre nosotros, no por lo que hayamos hecho, sino por Cristo Jesús. Entonces, nosotros ahora entramos a una relación con Dios a través de Cristo. Entonces, es a través de Cristo por el cual nosotros tenemos o Dios un afecto hacia nuestras vidas. Y dice el texto que nada nos va a separar del amor de Dios. Entonces, una persona puede sentirse que no amada, pero la Biblia que dice, nada te va a separar del amor de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una lucha entre lo que yo siento y lo que la Biblia enseña. Porque tú te puedes sentir no amado, pero esa no es la realidad. Vamos a mirar todo esto que nos enseña esta verdad. Primera de Juan 3. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Y hemos sido llamados que hijos de Dios. Vamos, cuando nosotros leemos en la Biblia hijos de Dios, a veces que lo minimizamos porque probablemente a lo mejor implica ser hijo. Entendemos que en la Biblia, en los tiempos bíblicos, pues no había lo que se usaba el apellido. El apellido nos ubica de qué familia es. Los Martínez, de Articia, de los Hernández, etcétera, etcétera. Pero en los tiempos bíblicos se usaba hijo de Eli, por ejemplo. ¿Para qué? Para que la persona que hacía identifique tal esa persona de qué familia pertenecía. Entonces, cuando la Biblia dice que somos hijos de, que está diciendo que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, tú eres de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque eres amado por Dios. Soy amado por Dios. Y es un amor que tú recibiste porque hayas sido bueno o bondadoso. O porque hayas alimentado a los pobres. O porque al final, tú cómo ibas a decir, yo sabía que Dios me salvó porque Él sabe que no soy tan valio. Y ese es un error. Nosotros recibimos el afecto de Dios, si Él nos sabemos, por pura gracia. Entonces, si no hubo nada en nosotros que haya motivado el amor hacia nosotros, hermanos, entonces podemos decir que estamos seguros en el amor de Dios, porque eres parte de su familia. Soy parte de su familia. Y si somos parte de su familia, ¿qué padre dice Mateo? Que su hijo le pide pan, le dará una serpiente. O sea, el Señor está diciendo que si nosotros, como padres de retales, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? ¿Cuánto no más? Y tú podrás decir, pero pastor, entonces, ¿por qué no hay respuesta? Pues de la misma manera que muchos de nosotros sí que no encontramos respuesta en nosotros como padres. ¿Por qué? Porque todavía falta a ellos en su inmadurez fiesta que merecen tal cosa. Y nosotros entendemos que todavía no es el tiempo para darle tal cosa. ¿Y qué nos dice? Eres injusto. No me amas. Igual como muchas veces reaccionamos nosotros con Dios. No me ama. ¿Por qué? Porque no nos da lo que queremos o lo que le pedimos. Fíjense cómo hay una relación directa y nos enseña lo secular, los cotidianos,
en nuestra relación con Dios. También reaccionamos muchas veces de esa misma manera. Por algunas de las cosas que vemos entonces, que si somos de la familia de Dios, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quieres a qué grado? Dice Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, la joven fuera que se les colgase al cuello piedra de molino de alto y que se fundiese en el fondo del mar. Mateo 18 nos habla de que los discípulos estaban peleando para ver quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Entonces Jesús toma a un niño, lo pone en pie y le dice, todo aquel que se haga como ese niño va a estar de recursos. Por eso, ¿cuál era qué es lo que nos está mostrando el texto? Nos está mostrando aquí a un niño literal está. Pero este niño tiene la película de los ojos como discípulos. Porque nos está comparando. No está hablando específicamente de un niño en lo literal. O sea, en el sentido de que como yo no he tropezado a ninguno de la escuela dominical, entonces ya me libré de eso. No, pero estás tropezando al vecino, estás tropezando a la hermana o al hermano. O sea, el texto no está refiriéndose literalmente a un niño. Está comparando al discípulo con ese niño. Entonces, si tú lees Mateo 18, toda la historia gira en torno a cómo Dios tiene cuidado de nosotros como sus hijos. Tanto es así que Él dice, cuidado de toda aquella persona que haga tropezar a uno de mis discípulos. ¿Y hasta dónde llega este grado de cuidado de Dios? Llega tanto el amor y el afecto de Dios hacia nosotros que Él es capaz de dejar a un lado las 99 para ir a buscar a aquel que se ha ido de su rebaño. Vean lo que dice más adelante el verso 18. Él hace una parábola, da una parábola. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Observe, no deja las 99 y va a buscar. Te podrías llegar a pensar, estás cuidando el rebaño y estás tú solo. Y como dice la parábola del Señor, tienes 100 ovejas y se te pierde una. Muchos de nosotros dudaríamos en irla a buscar. ¿Por qué? Porque tengo 99. O sea, se me pueden ir 5 o 6, ¿no? Y voy a buscar a una y ya cuando vi se me fueron 5. Lo que estamos viendo es cómo Dios tiene cuidado por una oveja, por muy insignificante que esa oveja se pueda llegar a sentir. ¿No? ¿Sabes qué? Dios ya no mama, me voy. Dice el texto que Él deja las 99 y va por la que se ha descarriado. Verso 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El gran gozo que tenía el padre. ¿No? ¿Por qué? Porque había regresado. Pero ¿quién estaba ahí en la casa? Otro hijo pródigo que pensó que se merecía la bendición del padre porque había sido él un joven bien portado y no había sido como su hermano. Si tú lees la historia, el padre nunca cuestionó el mal uso de su herencia al hijo. Fue el hermano el que señaló al hermano y dijo, ha gastado todo con prostitutas, se ha ido y ha hecho un despapalote de su vida, dice, y tú lo has atendido y ahora lo has bañado, le has puesto anillo, le has puesto vestido nuevo. ¿Por qué? Porque de alguna manera asumimos que nos merecemos algo. Y déjame decirte algo, nosotros no nos merecemos nada. En el sentido de que no hacemos nada, en el sentido que no hay nada bueno en nosotros que pueda mover a Dios para decir, ay, porque hiciste tal cosa, te voy a dar tal cosa. No, nuestra función como hijos, ¿cuál es? Cuando tú le dices a tu hijo, oye, lava los trastes, dame $100 y los lavo. ¿A quién hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué esperamos de nuestros hijos? Obediencia. ¿Por qué? Porque a ellos les corresponde obedecer. Bueno, imagínate qué tan ridículo sería, Señor, yo guardo tus mandamientos y tú me das. ¿No? Como un dicho que se decía antes en jóvenes, ¿no? Cuando estaba en la iglesia decían,
Señor, si tú me das esa muchacha, yo me consagro, decían. Entonces, el asunto es de que pensamos ganarnos las cosas de Dios de una manera meritoria. Ahora, ciertamente, Dios es más probable que bendiga al obediente que al desobediente, ¿no? Eso es otra cosa, pero ya es algo soberano de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice el verso 14. Mire, aquí es importante esto. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿De qué nos habla esto? Del afecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tú puedes estar aquí en la iglesia, pero probablemente tú seas una oveja descarriada como la que menciona. Porque el venir a la iglesia no necesariamente quiere decir que estamos bien. Tú puedes venir y dices, a lo mejor venimos en automático, ¿no? ¿A qué me refiero en automático? Pues venimos ya por inercia, porque sabes que buscas algo de Dios, pero a lo mejor anímicamente no te sientes, ¿no?, fortalecido. Pero ¿qué es lo que entonces nosotros vemos? Que probablemente uno de nosotros pueda ser una de estas ovejas. Pues déjame decirte, el mensaje es que eres amado por Dios, que Dios conoce tu situación en la que estás, pero no porque tú te sientas así, significa que Dios te ha abandonado o que Dios no te ame. El hecho que nos sintamos de tal manera no significa que sea algo verdadero, ¿no? Entonces, este es una de las situaciones en la que las emociones nos llevan a pensar fuera de la realidad. Ahora les voy a plantear otro caso. Una persona puede no experimentar sentimientos de culpa y no por eso no ser culpable. Se los pongo de esta manera. Supongamos que una persona en ira, en cólera, mata a otra persona. Lo llevan ante el juez y el juez le dice, oiga, ¿cómo se siente usted? No, yo me declaro inocente. ¿Y por qué? Porque no me siento culpable. Entonces, los sentimientos son subjetivos, pero la realidad del ADN, de las huellas dactilares en el arma homicida, es un punto objetivo que declara a esa persona culpable. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que una persona no es inocente por el hecho de que no se sienta culpable. Y déjame decirte, así está el mundo. Delante de Dios no se sienten culpables, se creen buenos. Pero eso no significa que realmente no sean culpables a los ojos de Dios. Entonces, una cosa es lo que sientan y otra cosa es la realidad que parte de Dios. Entonces, ese es un punto en el que muchas veces podemos nosotros vernos engañados por la manera en cómo nos sentimos, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia en Éxodo 20:13? No matarás, ¿no? Hay otro texto en Mateo 5:21 que dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, el hecho de que una persona mate a alguien, pero no se sienta culpable, no lo declara inocente. Y hay otros pecados, o otras, pecados que la Biblia también me menciona, y que no por eso una persona, al hacerlo, sin no sentirse culpable, quiere decir que sea inocente. Vean, por ejemplo, Apocalipsis 21:8. Los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, al final, un homicida a los ojos de Dios, pues es reo de condenación, ¿no? Hablando de un homicida con alevosía y ventaja, ¿no? A ese tipo de homicidio nos estamos refiriendo. Ahora, viene una pregunta. ¿Qué ocurre cuando mis emociones no se alinean entonces a la verdad bíblica? Ahora, esta pregunta hay que meditarla, porque sin darte cuenta, todos los días luchas con ella. ¿Qué ocurre cuando mis emociones no se alinean a la verdad bíblica? ¿Sabes qué ocurre? Inicia un proceso de lucha. Un proceso de lucha entre lo que tú sientes y lo que la Biblia dice. Y ese proceso de lucha es importante que lo resuelvas. ¿Por qué?
Porque nosotros, cuando nuestros sentimientos no se alinean a lo que la Biblia dice, nosotros debemos de creer a lo que la Biblia dice, aún por encima de lo real que puede ser mi sentimiento. ¿Por qué razón? Porque solamente hay dos opciones. O crees la verdad o crees el error. Y si creemos el error, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque los pensamientos sí fijan identidad en nosotros. Y tú puedes vivir entonces en pensamientos que han sido influenciados emocionalmente, pero que están fuera de la realidad. Ahora, yo espero que todo esto que estamos viendo sea importante en tu vida y sobre todo esté siendo digerido, porque esto es lo que hace la diferencia entre un cristiano sano emocionalmente y que está creciendo en los caminos del Señor, a un cristiano que vive así como que luchando con tantas cosas y no sale del mismo círculo. O sea, sigue caminando en círculo y no en línea recta. Nosotros necesitamos ver que los pensamientos entonces sí constituyen identidad. ¿Por qué razón? Porque los pensamientos repetitivos, ¿saben qué producen? Creencias. Y una creencia produce fortalezas en la mente. ¿No? ¿Saben dónde se libra la guerra espiritual? La guerra espiritual no es de demonios, no es de a ver cuántos chamucos hay aquí en el ambiente, ¿no? No, ciertamente pudiera ser cierta sección de lo que es la guerra espiritual, pero la guerra espiritual del creyente se libra en la mente, en terrenos de la mente. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, verso 1, donde del 1 en adelante, donde los pensamientos de alguna manera se forman fortaleza en nuestra vida. Y cuando se crea una fortaleza en tu vida de pensamiento, para sacar segunda carta a los Corintios 10:1 en adelante, cuando se forma esa fortaleza en tu mente, para después quitarla, cuesta tanto trabajo. Porque por años has llegado a pensar que Dios no te ama. No, Dios no me ama, Dios me está castigando. ¿Por qué? Porque algo hice mal o estoy pagando todo lo que hice en el pasado. Y se forma una fortaleza de creencia que derribarla se requiere solamente estar trabajando y con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo único que puede derribar esas fortalezas de pensamiento y demolerlas. Ahora, para nosotros a lo mejor pudiera ser algo, pues a lo mejor no tan grave, pero he mirado estas situaciones en la vida del creyente y hermanos, es trágico, porque una persona que vive bajo esta creencia y esta fortaleza, viven vidas miserables. ¿Por qué miserables? Porque no llevan una vida en libertad en Cristo. ¿No? Asumen lo que sienten y no asumen lo que la Biblia dice en su relación que ellos son con Dios. Entonces, de ahí la importancia. Nosotros no somos gallinas, somos águilas. ¿Se acuerdan de la metáfora que decíamos? ¿No? Esa águila que empieza a andar con las gallinas, ¿no? Y asume una identidad de gallina cuando es águila. Y eso ocurre, nosotros somos águilas, obviamente, a través de lo que ahora somos en Cristo. Y nosotros debemos de vivir de acuerdo a esa libertad que viene con el Evangelio a nuestra vida. De hecho, cuando nosotros en un momento dado recibimos al Señor, procedemos al arrepentimiento, cuando escuchamos el Evangelio, nosotros entendemos que Él nos da vida eterna. Y pensamos que vida eterna solamente se refiere a un indeterminado tiempo de vida, no infinita. Pero la palabra vida viene de un término que es zoe y se refiere a calidad de vida. Entonces, cuando Dios viene a nuestra vida, no solamente nos libra de la condenación, sino también nos provee una calidad de vida. Cuando tú miras Efesios 2:10, dice que ahora somos nosotros poema, ¿no? Nosotros somos, vamos a leer el texto mejor. Efesios capítulo 2, verso 10. Déjeme.
Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, la palabra hechura ahí viene de un término que es poiema, de donde nosotros tenemos el término poema. Cuando tú piensas en un poema, ¿qué piensas? En algo bonito, en algo que rima, en algo que tiene sentido, en algo que tú lo puedes escuchar o leer y te dices, wow, ¿no? Qué escrito, ¿no? Pero, ¿qué es lo contrario a un poema? ¿Sabes qué es lo contrario a un poema? Lo que éramos sin Cristo. Tu vida no rimaba, tu vida no tenía sentido, tu vida era hecha de cabezas. O sea, hecha de cabeza me refiero a que pleitos, ¿no? Malos pasos, haciendo nuestra voluntad. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces Él transforma esa vida y nos hace poemas, nos da sentido, nos da dirección. Bueno, pues eso se refiere calidad de vida. Dios no solamente te libra de la condenación, nos da a nosotros la capacidad de poder llevar una calidad de vida. ¿Sabes cuál es la diferencia? De que muchos no aprovechan el billete completo. Hace tiempo les di esa historia, ¿no es cierto? Cuando una persona toma un transatlántico, paga su billete, sale por unos 15 días, regresa y el capitán observa a un pasajero que siempre a las horas de la comida y desayuno solo pasaba por afuera del ventanal del restaurante mirando qué estaban comiendo, pero nunca comió nada. Y resulta que el capitán, cuando se van, ya llegan al final del recorrido, le llama la atención esa actitud y llama a la persona y le dice, oye, estuve observando en todo el recorrido, pues que nunca comiste, solamente pasabas por afuerita mirando, dice. Y quería saber por qué razón hacías eso. Y él le dice, bueno, lo que pasa es de que pues nada más me alcanzó para el viaje, dice, pero no tenía para las comidas. Y le dice el capitán, a ver, enséñame tu billete, ¿no? Y empieza a leer el billete, lo voltea y atrás decía comidas incluidas. Y así hay muchos cristianos que no saben que la calidad de vida ahí, aquí en esta tierra, viene incluido. Ahora, esta calidad de vida, ¿sabes por qué no la llevamos? Yo te voy a decir por qué. Porque tú no quieres. ¿Sabes por qué tú no quieres? Porque tú te sientes influenciado por las circunstancias que están pasando alrededor tuyo. Entonces, esas circunstancias te están llevando a no disfrutar lo que somos en Cristo. Pablo, estando en prisión, él les dijo a los filipenses, gozaos. Oye, Pablo, tú estás en prisión y yo estoy afuera y me estás diciendo a mí que yo me goce. Hermanos, Pablo desde la prisión, él aprendió a establecer sus emociones porque él no vivía de las circunstancias. Él vivía de acuerdo a lo que él entendía que era en Dios. Él podía estar preso, literalmente, pero libre espiritualmente. Y eso es lo que somos nosotros. No dejes que la circunstancia de tu vida, de tu matrimonio, de cualquier situación, afecte tu estado emocional. Ciertamente, ahí es donde digo, no quiero deshumanizarnos, en el sentido de que voy a ser duro y no. Las emociones son parte de nosotros. Ciertamente nos vamos a sentir tristes, vamos a vernos afectados, pero no nos debe de definir. No debe de establecer una conducta que al final deshonre a Dios como si Él no tuviera cuidado de ti. Porque muchas veces como cristianos vivimos como si Dios nos hubiera abandonado literalmente y Dios no tuviera cuidado. Señor, no miras, Señor, no miras. Ya, yo me imagino a Dios así como diciendo, no miro, fíjate. Estaba tan ocupado con fulanita que ella sí se porta bien y tú no, que no miré tu desgracia. ¿No? Qué ridículo suena eso, ¿no es cierto? Bueno, pues los que se ríen es porque lo están... Oh, qué ridículo suena eso. Pero, hermanos, muchas veces no lo decimos, pero vivimos así que en esa tendencia. Entonces, una de las cosas es de que un pensamiento forma una creencia, al final se forma en una narrativa interna donde viene la autolástima. Sí es cierto, estoy abandonado. Ya no tengo a nadie, estoy solo, sola, no tengo esperanza y al final Dios me ha
se ha olvidado de mí. Viene una narrativa interna que al final te forma una imagen, ¿no? Tu imagen, ¿no? Así como si de alguna forma estuvieras desprovisto de toda gracia. Y esto es precisamente lo que estudiábamos la última vez. Satanás no puede quitar la imagen que Dios grabó en el hombre, pero sí la puede distorsionar. Y una manera de distorsionarlo es así: a través de jugar con tus emociones y tus sentimientos que son influenciados por las circunstancias externas a nuestra vida. Entonces, la Escritura, una de las cosas que vemos es que siempre conecta la identidad con la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado nosotros estamos restaurando nuestra identidad que fue distorsionada por causa del pecado. Ahora, a través del Evangelio, ¿cómo la estamos ordenando? A través de renovar nuestra manera de pensar. Cambiando nuestra manera de pensar y alinear nuestros valores, alinear nuestra identidad de acuerdo a lo que ahora somos en Cristo. De ahí lo que les decía al inicio, hay un propósito en nosotros que por el pecado se destruyó, pero ahora a través del Evangelio se vuelve a restaurar. Un ejemplo, muchas veces nosotros sentimos rechazo, ¿no? Y al sentir rechazo, ¿qué llegamos a pensar? No soy suficiente. ¿Por qué? Porque sientes un rechazo continuo y al final ese pensamiento se forma en una creencia en tu vida. Y al formar una creencia, ¿qué ocurre? Que moldea tu identidad. ¿Qué ocurre después? Que al final nosotros como cristianos entonces tenemos ahora a través de la palabra de Dios cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? A través de lo que encontramos en la palabra de Dios hacia nosotros. Ahí, fíjense, me equivoqué, no cambié esa imagen, porque justo hoy ya cuando venía me estaba observando que lo miro medio raro ese muchacho, pero bueno, pues al final es el problema que ahorita vemos también de identidad, ¿no? Se me fue, no era con el tema, pero bueno, de todas formas está muy distorsionada su imagen. La pregunta que aquí debemos de observar es: ¿estás viviendo más de lo que sientes, desde lo que piensas o desde lo que Dios dice que eres? Respondamos cada uno de nosotros esa pregunta. ¿Desde qué punto de vista estás viviendo tu vida? ¿Desde cómo te sientes? ¿Desde cómo tú piensas? ¿O desde el punto de vista de lo que Dios dice que somos? Porque al final esto, hermanos, es lo que determina cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos? Vamos a seguir adelante. Nosotros debemos de tener entonces presente que nuestra identidad no se origina en primer lugar lo que sentimos, lo que pensamos de nosotros, lo que otros piensan de nosotros. Piensa nada más cómo muchas veces somos formados por cosas superficiales, ¿no? ¿Por qué? Porque viene en torno a un sentimiento. Como si imagínate una persona, pongamos un ejemplo de una mujer, que viene el esposo y critica su comida, o constantemente critica todo lo que hace. ¿Cuál es el pensamiento de esa persona? ¿No? ¿Qué estaría pensando esa mujer? No hago nada bien. ¿No es cierto? No hago nada bien. ¿Por qué? Porque haces la comida y está mal. Haces tal cosa y no lo hiciste bien. Pasas el trapeador y mira, sigue estando sucio. O sea, hay crítica, ¿no? De alguien, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues la persona dice, no lo hago todo bien. Y al no hacerlo todo bien, entonces su identidad queda fijada. ¿En qué? Pues que a lo mejor es una persona que se considera buena para nada, ¿no? Entonces vean cómo los comentarios que giran al torno terminan afectando. Pero déjeme decirte algo, no nos debe de definir. No nos debe de definir. Entonces, no es lo que sentimos, ni lo que pensamos, ni lo que otros piensan de nosotros, sino lo que Dios piensa y ha dicho que somos ahora en Cristo. Nuevas criaturas. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que estudiamos esa parte que ahora somos nuevas criaturas? Y tiene que ver con lo que somos, con nuestra naturaleza, con la esencia.
Ahora nuestra naturaleza queda fijada en Dios de acuerdo al nuevo nacimiento que cada uno de nosotros hemos recibido. Entonces, solo porque algo, vamos a leer algunas ideas para ir desarrollando un poco más e ir quitando de nosotros algunos pensamientos equivocados. El primero sería, solo porque algo se sienta verdadero, no quiere decir que sea absolutamente verdadero, ¿no? Volvemos a lo mismo, desde lo irrisorio. Me siento perro, pero no por eso eres un perro. ¿Por qué sabemos que no es un perro? Porque biológicamente no tiene la composición genética de un perro, ¿no es cierto? Bueno, pues de esa misma manera, todo creyente que diga Dios no me ama, o sea, es el mismo principio. No porque se sienta tan real, que te sientas abandonado como David, no significa que sea real. Es una percepción en ese momento emocional que tú tienes por la circunstancia que estás atravesando, pero no significa que sea real. Entonces, son puntos que debemos de considerar en nuestra vida. Si no me siento amado, entonces no soy amado. Bueno, ya dijimos que no necesariamente, ¿no es cierto? Si algo me hace sentir bien, entonces debe de ser bueno. Bueno, ese es otro punto en el que debemos de tener cuidado. Es que eso me hace a mí sentir bien, pero no está alineado a la voluntad de Dios, ¿no? Miren, les aseguro que muchos jóvenes se sienten bien irse a vivir con otra persona sin estar casados. El hecho que se sientan bien no significa que esté alineado a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, no siempre lo que nos hace sentir bien debe de ser bueno para nosotros. ¿Han escuchado esa famosa frase? Tengo paz, la paz de Dios. Y pues yo también sentí paz cuando ahí vi $200 parqueados y los agarré y nadie se dio cuenta. Y justo porque al final tenía una necesidad. O sea, siempre que hay una necesidad se presenta la oportunidad para hacerlo prohibido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es casualidad. O sea, al final se presentan situaciones que son motivadas a lo mejor por demonios o por circunstancias que ponen a prueba nuestra fibra moral. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ver. Si algo más te hace sentir bien, no necesariamente. Ahora yo les pregunto, ¿en qué versículo de la Biblia dice que tienes que sentir paz para saber qué es la voluntad de Dios? A lo mejor se puede deducir de algo, pero en realidad no, la Biblia no vemos algo así, por lo menos yo no he visto algo así. Nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque al final es tomar una decisión en base a qué, a cómo me siento. Y yo he visto muchas decisiones que tomamos como cristianos en base a cómo nos sentimos, pero que no están alineadas a la voluntad de Dios. Y ahí debemos de tener cuidado. Cuidado con esas clichés que se meten dentro de la iglesia. Si siento que estoy en lo correcto, entonces debo de estar en lo correcto. Hermanos, en un momento dado debemos de considerar si cabe la posibilidad de estar equivocados. ¿Por qué? Porque asumimos que no, es que estoy en lo correcto. ¿Por qué? Porque siento que es lo correcto. Ahora observen, la primera idea es, no me siento amado. La segunda idea es, me hace sentir bien. Y la tercera idea es, si siento. O sea, hay una peculiaridad o algo similar, el sentir, ¿no? Como ahorita les decía, vivimos en una generación en la que el sentimiento pasa a formar parte de nuestra vida como una toma de decisiones. Y al final nos va a llevar a traer dolores de cabeza. Si siento que Dios me odia, entonces debe odiarme. Y en realidad ya vimos que no es cierto. Si nosotros en esta línea de pensamiento seguimos de mentira, muchas veces nosotros vamos entonces a elegir creer la mentira. Y no hay más que dos, o crees la verdad o crees el error. Por eso cuando nuestras emociones no se alinean a lo que la Biblia dice, aun cuando pueda ser muy real en mí, debo de obedecer o creer, mejor dicho, lo que Dios dice en su palabra, porque Él no se equivoca. Nos equivocamos nosotros, pero Dios no se equivoca. Entonces no debemos de creer todo lo que sentimos o pensamos, de ahí el título, no somos lo que pensamos, ¿no? O lo que sentimos, no necesariamente. No nos debe de definir comentarios que otros hacen de nosotros.
Y para terminar, vamos a ver 5 aplicaciones. De todo lo que hemos visto hasta ahorita, vamos a sacar 5 aplicaciones para tenerlos ahí presentes. La primera, debemos de aprender a evaluar nuestros sentimientos con la verdad de la Biblia. O sea, yo me siento de esta manera, pero ¿qué dice la Biblia? ¿No? Entonces, al final, yo debo de asumir que la Biblia es lo correcto. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que no todo lo que sentimos al final es verdad en nuestra vida. Entonces, cuando hay esa tensión entre lo que siento y lo que la Biblia dice, debemos de creer a lo que la Biblia nos está diciendo. Segundo lugar, en este punto, cuando los sentimientos entonces contradicen la Biblia, debemos de ¿qué? De creer en la Biblia, ¿no? Es lo que ahorita explicábamos. Segundo lugar, no construyas tu identidad sobre lo que otros dicen de ti. Ciertamente lo que otros dicen puede influir nuestros sentimientos, pero no nos debe de definir. No es verdad lo que dijo tu padre, eres un perdedor. No es verdad lo que dijo tu maestro, vas a ser un bueno para nada. Eras ser un burro para toda tu vida. No es verdad. Lo que es verdad es lo que ahora somos en Cristo. Ciertamente, ¿no? Crecemos en un ambiente disfuncional, porque yo creo que la mayoría crecimos en un hogar no cristiano, donde obviamente estábamos acostumbrados a no vas a hacer nada en la vida, eres un burro, eres un inútil, o etcétera, etcétera, y al final crecemos creyendo que realmente, ¿no? Ahora no, pues sí, no soy bueno para nada, ¿no? Pero al final puede influir en ciertos aspectos de nuestra conducta, pero no nos define. Entonces, ese es el punto principal, ¿no? Para Dios, entonces, cada creyente es de gran valor, aunque otros lo terminen menospreciando, ¿no? Hay personas que dicen, no, ese no va a hacer nada en la vida, siempre va a ser un borracho. Eso decían de mí, siempre va a ser un borracho. No, yo les conté, no sé si les conté, ya les voy a contar. No se trata de testirrollos, pero casualmente embonan como al tema que estamos tratando, pero de esa misma manera, hermanos, podemos nosotros ver que pudieran escuchar nosotros que no vamos a hacer nada en la vida, porque al final somos de tal manera. Pero déjame decirte algo, Dios tiene otros planes, ¿no es cierto? Dios tiene otros planes. Y no es lo que la gente diga de nosotros. No es lo que esa misma persona llega a pensar incluso. Porque para nosotros cuando estamos cautivos en un vicio o en algo, al final pensamos que nunca vamos a salir, ¿no? Nunca vamos a salir. Pero al final Dios es el que tiene mejores planes para nosotros, mejores propósitos. Entonces, en tercer lugar, no confiemos en los sentimientos para determinar que algo es correcto o incorrecto, ¿no? Es que acuérdense que la Biblia dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Entonces, si nosotros somos responsables del estado de nuestro corazón, ¿no? Somos responsables de nuestras emociones, sentimientos, etcétera. Entonces, ¿qué debemos de recordar? Que una persona no puede, por el hecho que no se sienta culpable, quiere decir que sea inocente, ¿no? Recordemos que entonces que los sentimientos pues son subjetivos. La verdad moral entonces depende de cómo nos sentimos, la verdad moral no depende de cómo nos sentimos, sino de lo que Dios ha establecido en nuestras vidas, ¿no? ¿A través de qué? De la palabra de Dios, ¿no? Ahí es donde debe estar nuestro fundamento como cristianos. En cuarto lugar, podemos mencionar que debemos de cuidar nuestros pensamientos. Se forman creencias, una narrativa interna que termina en una fortaleza en nuestra vida, y ya cuando es una fortaleza es más complicado derribarla, ¿no? Hay veces que uno va acompañando a la persona por tiempo, pueden convertirse en años, y eso no significa que no sea creyente, ¿no? Significa que como muchos otros de nosotros está luchando con algo en particular y pues debemos acompañarlo en ese caminar difícil que puede estar transitando por los pensamientos o emociones que embargan su corazón. Entonces los pensamientos repetitivos, como decíamos, se convierten en creencias que al final terminan moldeando pues quiénes somos. Y al final los sentimientos no deben de ser la
la base para definir nuestra identidad. Entonces, la renovación de de la mente es parte del proceso de santificación. Y aquí es el asunto. ¿Cuál es el asunto? Lo hemos dicho nosotros reiteradamente, el discipulado es fundamental para la vida del creyente. ¿Por qué es fundamental? Porque nos ayuda a moldear nuestra manera de pensar, nos ayuda a ajustar nuestros pensamientos de una manera bíblica y que al final va a afectar nuestra emoción y nuestra conducta, el cómo nos desenvolvemos, ¿no? En nuestra vida como personas, en la sociedad, en nuestra familia o en la iglesia. Y por último, recuerda constantemente quién eres en Cristo. Hermanos, ¿quiénes somos en Cristo? Porque cuando las emociones te hagan sentir rechazado, eres un inútil, eres un perdedor, eres un bueno para nada, recordemos lo que Dios dice, que somos en Cristo. Y esto no es motivación personal, ¿eh? La Biblia está cargada de mucha motivación, por una motivación sana. ¿Por qué? Porque ciertamente como creyentes podemos llegar a pensar que no la hemos hecho muy bien. Y ahí tenemos a los apóstoles. Cuando ellos negaron al Señor, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo Pedro específicamente? Vámonos a pescar. Yo imagino a Pedro después de haber fallado, y él había dicho, ¿sabes qué? Pues no la hicimos como discípulos, pues vámonos a hacerla como pescadores. Se van a pescar y resulta que pescaron toda la noche, pero en realidad no pescaron nada. O sea que fracasaron como discípulos y aparte fracasaron como pescadores. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Intervenir la gracia de Dios, ¿no? Lo restaura otra vez al ministerio, ¿no? Y así vemos a lo largo de la historia muchos personajes como Juan Marcos, los que hemos ya visto el Evangelio de Marcos ahí en el seminario, lo podemos recordar. Juan Marcos, un joven que creció entre los miembros de la iglesia, siempre estuvo muy familiarizado con la iglesia y al final en una etapa de su vida no la hizo muy bien, ¿no? Fue por Pablo, ¿no? Ya no lo quiso llevar a los siguientes viajes misioneros. ¿Te puedes imaginar el sentimiento de ese joven? O sea, no lo rechazó cualquier otra persona, lo rechazó Pablo. Uy, Pablo, ¿no? Me rechazó y pues a lo mejor el sentimiento, ¿no? Pues ya no la hice como misionero. Pero ¿sabes? ¿Quién lo cobijó? Bernabé. Bernabé, un hijo de consolación. Hermano, nosotros debe de haber Bernabés entre nosotros, ¿no? Que consolemos el corazón de otras personas, que en un momento dado no la hayan hecho muy bien, ¿no? Y de ahí, ¿quién lo pasó como tutor? El apóstol Pedro. Fíjense, Bernabé ya no se escucha más en la Biblia, pero Juan Marcos sí. Tanto es así que el mismo que le dijo que él ya no quiso que anduviera con ellos en las misiones, al final les dice, tráeme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Entonces nosotros no debemos de vivir de acuerdo a lo que los otros digan de nosotros. No la va a hacer para el ministerio. No, eso es lo que él piensa. Pero Dios tiene otros propósitos con nosotros. Entonces la identidad en Cristo se basa en lo que nosotros somos ahora a través del sacrificio de Cristo. Y es ahí donde nosotros debemos de aferrarnos. Somos amados porque somos de la familia de Dios y somos hijos de Dios. Tú no eres lo que te dijeron en familiares, vecinos, profesores. Tú no eres eso. Ahora somos lo que somos en Cristo. Una nueva identidad, un nuevo caminar, una nueva vida, calidad de vida. Y debemos de andar en esos caminos, ¿no? Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. En esta noche probablemente te sientas identificado con lo que hemos estudiado. Probablemente te has sentido de diferentes maneras en tu vida como cristiano. Te viste afectado por lo que dijeron de ti. Y sabes, las palabras que más afectan nuestras vidas
son de las personas que esperamos más. ¿No es cierto? Tus papás, tu esposo, tu esposa, tus hijos, son las que duelen más, ¿no es cierto? Y duelen más porque después de todo nos hemos dado a ellos. De una u otra manera muchas veces te has desvivido por ellos. Y es cuando las palabras suelen ser más duras en nuestro corazón. Pero hoy déjame decirte algo. No eres lo que los otros han dicho de ti. Ahora somos lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo. Somos nuevas criaturas. Somos hijos de la familia de Dios. Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Y hoy probablemente te sientas como David, abandonado, desprovisto del favor de Dios. Pero el hecho que tú te sientas así no quiere decir que eso sea así. Ya estudiamos que el Señor tiene cuidado de nosotros, que el Señor guarda tu corazón, guarda las circunstancias. Ya estudiamos también que Dios es soberano y eso quiere decir que no hay ninguna circunstancia que salga fuera de su control. Y eso debe de traer a nuestra vida seguridad, firmeza, fortaleza, porque estamos en las manos de un Padre que nos ama, de un Padre que tiene cuidado de nosotros, de un Padre que sabe cada circunstancia por la que estás atravesando, por el dolor que estás atravesando, por la aflicción que estás atravesando. Pero en medio de esa situación, Él te dice en esta hora que te ama. Aun cuando tú no te sientas amado por Él, con amor eterno nos ha amado. Tanto nos amó que Él dio lo que más amaba, que es su Hijo. Aun cuando nada había en nosotros que hubiera motivado el haber entregado a su Hijo, Él lo dio por voluntad propia, extendiendo de esa manera el amor que Él tiene para con nosotros. En esta noche no salgas dudando de que Dios no tiene el control de lo que estás atravesando. No salgas con ese pensamiento de que no eres amado por Dios, no eres amada por Dios. Quítalo de tu mente, erradícalo de tu corazón. En momentos difíciles de nuestra vida es cuando Dios más está con nosotros. Es cuando Él manifiesta su fidelidad hacia nosotros. Señor, en esta noche venimos delante de ti a darte gracias. Porque podemos sentir tu amor hacia nosotros. Podemos sentir, Señor, tu cuidado en nuestras vidas. Y podemos estar confiados, Señor, en que tú nos amas por gracia, Señor. No por lo bien que hicimos o por lo malo que hicimos nos desprecias, sino nos amas porque somos tus hijos, Señor. Y hoy venimos delante de ti a depositar nuestra confianza en ti. Que a pesar de que no veamos solución a nuestros problemas, que a pesar de que no veamos, Señor, todavía que se solucionen las dificultades por las que vivimos, sabemos que tú fortaleces nuestro corazón, tú fortaleces nuestra vida y sabemos que podemos estar seguros en ti, Señor. Sabemos que podemos estar seguros en ti, Señor. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra incredulidad.
Perdona nuestra falta de fe, Señor. Perdónanos. Limpia nuestro corazón, nuestros pensamientos. Crea en nosotros, Señor, un temor de Dios más profundo en nuestro corazón. Crea en nosotros un corazón que te ame cada día más. Que busque, Señor, ser agradable delante de ti. Que busque ser fiel delante de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche y te damos gracias por estos momentos que nos permites tener en Cristo Jesús. Amén y amén.